Yo quería conversar de un tema bastante importante el día de ahora. Bueno, luego de tomar asistencia, creo que es importante hablar de algo que está relacionado justamente con una actividad que nosotros estamos tomando en cuenta y en consideración, ¿no? He hablado el día viernes, conversé con el coordinador de la carrera, Francisco Sánchez. Estábamos conversando de algunas cosas y me estaba comentando que bueno, nosotros al ser una asignatura híbrida y ustedes al estar presentes más o menos unos días antes de, unos días antes del primer parcial, es importante que participemos en una actividad, ¿no es cierto? No sé si ya conversaron con ustedes, supongo que ya. Es en cuanto a la participación de las comparsas del carnaval de acá, de Guaranda, ¿no? El día, me parece que es jueves 27 y viernes 28 tendríamos que participar en esta actividad de manera presencial. Tengo que preguntar, obviamente, al coordinador y al decano de cómo se están organizando este tipo de actividades, pero siendo así, sería importante que a nosotros también participemos en esta actividad que organiza básicamente la universidad, porque tengo que entendido que el jueves es carnaval universitario y el día viernes al estar nuestra carrera en la sede de San Miguel, tendríamos que participar en el cantón de San Miguel, en esas comparsas. Mariel Cifuentes, cuéntame. Dice, buenos días. Ahorita recién entré, por lo que estaba lento mi computadora y no sé si me puede registrar la asistencia, por favor. Ya te pongo en la asistencia ahorita. ¿Ok? Perfecto. Ya estás. Ok, listo. Entonces, tengo entendido que en el otro curso, por ejemplo, el coordinador se puso en contacto con algunas personas, ha conversado, me comentaron que tienen una reunión para hablar de este tema y llegar a acuerdos donde vamos a participar, inclusive los profesores, los docentes, vamos a participar ahí. Y bueno, sería importante también que ustedes como estudiantes lo hagan, no solo por el hecho de involucrarse más, inclusive en las actividades de la universidad, sino que sería importante también que la gente sepa que la carrera de criminalística está presente, que, que tiene estudiantes, que está participando activamente en todo lo que tiene que ver con los programas universitarios. Entonces sería muy importante. Cuéntame, Giselle. Profe, sí, justamente el día de ayer a las 7:30 tuvimos una reunión general con todos los estudiantes de la carrera y Ah, ok, pues perfecto. hay una buena acogida, sí, sí, estaremos dispuestos en participar, tanto como es la danza y todo lo que tienen planificado para ese día. Perfecto, ya. Entonces tengo entendido que ya conversaron inclusive de cómo se llama, del tema este de las coreografías y no sé qué otras cosas, cómo van a ser los repasos. Ahí sí ya no estoy muy al tanto de eso. Yo el día de ahora, justamente en la tarde, tengo una reunión en cuanto a eso y me voy a enterar el día de hoy de qué se trata, porque ya creo que han tenido la reunión con ustedes, por eso me llamó la atención. Y ya les digo, el día viernes yo me enteré de algo así, pero no profundicé tanto acerca del tema, entonces el día de hoy en la tarde más o menos ya me irán diciendo de qué se trata esta actividad. ¿Ok? Pero lo importante es que yo espero contar con la presencia de cada uno de ustedes y de todos para poder salir de mejor manera en estas actividades, ¿verdad? Eso sería. Bueno, yo creo que sería importante ahorita continuar con el tema. Vamos a hablar acerca de los precursores de la psicología y de la psicología general. Entonces, voy a proceder a compartir la pantalla para conversar un poquito de esto.
Ok. Por favor, me avisan, me confirman si se logró observar. ¿Se logró observar? Sí, profe, sí se puede. Ok, empezamos entonces. Esta semana nos corresponde hablar acerca de los precursores de la psicología y de la psicología criminal. Miren, no quiero hacer muy grande y muy amplio este tema de los precursores de la psicología porque tenemos un montón de precursores de la psicología general y prácticamente he tomado a tres precursores para hablar de ellos y son precursores que básicamente están muy involucrados y que tienen sus bases en la psicología criminal. Ok, uno de los objetivos más importantes acá es analizar los principales precursores de la psicología y la psicología criminal, identificando sus aportes del desarrollo de esta disciplina y su influencia en las corrientes psicológicas contemporáneas. Ok, como nosotros sabemos, ¿no es cierto? La psicología moderna es esta ciencia joven, esta ciencia que nace de otras ciencias mucho más antiguas y inclusive es una disciplina que tiene sus raíces dentro de una de estas ciencias que es la filosofía y también tiene varias posturas científicas que van datando desde la antigüedad. Eh, es importante mencionar que no todos los precursores de la psicología han sido psicólogos propiamente dichos, sino que han sido médicos, han sido filósofos, han sido pensadores, que han aportado con alguna idea, alguna hipótesis, alguna investigación, con algún tipo de pensamiento y han contribuido de manera importante y crucial en el desarrollo de la psicología como un estudio autónomo. Eh, Podemos identificar a lo largo de este recorrido, dentro de estas distintas corrientes y estas corrientes científicas, algunos nombres y teorías que han dejado huellas importantes en esta disciplina. Por ejemplo, vamos a hablar de Wilhelm Wundt, ¿no es cierto? ¿Quién era Wilhelm Wundt? ¿Ya? Para muchos considerado el padre de la psicología moderna, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en el año de 1879, en Leipzig, Alemania. Eh, Él creó un laboratorio que buscó establecer a la psicología como una ciencia independiente de lo que era la filosofía y de lo que era la biología. ¿Ok? ¿Cuál era el método de estudio que utilizó? La introspección. ¿Qué es la introspección? Consiste en analizar las experiencias conscientes internas, ¿no es cierto?, de manera más sistemática y controlada. Wundt y sus seguidores, como por ejemplo Edward Tishner, comenzaron a hacer algo muy importante con esta introspección. Comenzaron a tratar de descomponerla, ¿no es cierto? ¿Y cómo? Con componentes básicos, como eran las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Este enfoque era considerado un enfoque estructuralista. Tuvo un impacto profundo en la psicología, aunque posteriormente fue muy criticado por la falta de objetividad que tenía. Posteriormente teníamos a un estadounidense, que era psicólogo y psiquiatra, de nombre William James, un defensor del funcionalismo, ¿no es cierto? ¿Y en qué se basaba esta corriente de pensamiento del funcionalismo? Se centraba básicamente en entender las funciones adaptativas de los procesos mentales. Tenía obras importantes como, por ejemplo, Los principios de la psicología, y adaptó una postura bastante rígida, bastante pragmática con respecto a, a los estudios prácticos de la mente humana. Él decía, bueno, no simplemente tenemos que estudiar el tema de las estructuras internas, como proponía
Wilhelm Wundt y Edward Tishner, sino también argumentaba que, por ejemplo, la conciencia humana tiene que ser estudiada como en el flujo continuo y dinámico, lo que va a introducir básicamente una perspectiva, una visión un poco más flexible y menos rígida de lo que era la mente humana. El funcionalismo se interesa como, o sea, como parte fundamental acerca de los procesos mentales y cómo estos ayudan a los individuos a adaptarse a su entorno, lo que influiría en el desarrollo posterior del conductismo, de la psicología aplicada, y además James fue el pionero de la psicología de las emociones, proponiendo la famosa teoría de James Lynch, según la cual las emociones son el resultado de las percepciones en los cambios fisiológicos del cuerpo. Quiero hacer una pequeña pregunta aquí. Hablamos mucho de los procesos mentales. ¿Alguien sabe qué son los procesos mentales? Porque hablamos mucho acerca de los procesos mentales, ¿verdad? Y decimos, ok, queremos entender qué, o sea, cómo los estructuralistas tratan de estudiar las estructuras de la mente según las sensaciones, las imágenes y eh, ¿cómo eran las emociones? No, sí. Y por otra parte dice, ok, William James dice, perfecto, ok. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo también creo que nosotros tenemos que estudiar la conciencia como un flujo dinámico y en este flujo dinámico tenemos que tratar de entender cómo estos procesos mentales que estudian el comportamiento se van adaptando a un entorno. Pero en sí, ¿qué son los procesos mentales? Y es algo que nos... Los procesos mentales no será la manera de cómo nuestro cerebro trata de asimilar las cosas o recibe algunas cosas externas. Perfecto, ¿no es cierto? Es muy importante lo que acabas de decir. Eh, Es muy importante, pero los procesos mentales básicamente se van dividiendo en dos aspectos. Mira, los procesos mentales, tenemos los procesos mentales básicos y los procesos mentales superiores. Wundt comenzó a estudiar los procesos mentales básicos. ¿Cuáles son estos procesos mentales básicos? La percepción, la atención y algo muy importante que era la memoria y la sensación, ¿no es cierto? Procesos mentales básicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Como nosotros nos damos cuenta, ¿qué comienza a estudiar Wundt? Comienza a estudiar algo muy importante, ¿no es cierto? Las experiencias conscientes mediante su metodología que era la introspección. La introspección es este análisis interno que tenemos de nosotros mismos según las experiencias que estamos viviendo en torno a qué? En torno a lo que vemos, lo que percibimos, lo que atendemos y lo que sentimos mediante la senso o percepción, ¿no es cierto? Entonces, viene James y dice, ok, no solo podemos estudiarlas como estructuras y como experiencias, también tenemos que estudiar cómo éstas se van adaptando y qué tipo de respuesta tenemos ante el comportamiento. Y entonces nos dice, ok, miren, nosotros también tenemos que ponernos a pensar en algo muy importante y es cómo vamos a estudiar estos procesos mentales, ¿no es cierto? Y su implicación. Entonces, estos procesos mentales básicos, que son conocidos como la percepción, la atención, la sensación y la memoria, van teniendo un desarrollo y una evolución considerable, que son los procesos mentales superiores. A esto le llamamos pensamiento, las funciones ejecutivas, es decir, el razonamiento matemático o lógico, el aprendizaje que tenemos, el lenguaje, ya no es el hablar, el lenguaje como una forma de producción, la creatividad y la motivación, ¿ok? Los procesos mentales básicos son compartidos muchas veces inclusive con otros animales, ¿verdad? Porque los animales también tienen sensopercepciones, los animales también tienen sensaciones, los animales también tienen atención, tienen una atención fijada, ¿no es cierto? Pero los procesos mentales superiores, única y exclusivamente,
son una característica fundamental de los seres humanos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué nos permiten los procesos mentales superiores a los seres humanos? Nos permiten desarrollar aspectos, como les decía, mucho más elaborados, como es el lenguaje, como es la comunicación, como es el uso inclusive de la tecnología, que es bastante importante. ¿Ok? Entonces, en qué se dividen los procesos mentales, por ejemplo? ¿Qué han sido los procesos mentales? Porque mucho hablábamos de los procesos mentales, inclusive en el concepto de psicología, ¿verdad? Hablábamos muchísimo, pero como que no teníamos mucha noción de qué son los procesos mentales. ¿Alguien? Profe, también podríamos decir que los procesos mentales vendrían a ser como quien dice la actividad que hace el cerebro para poder, o sea, analizar o interpretar cualquier tipo de información. Perfecto, ¿no es cierto? Por ahí también dijeron algo, ¿no es cierto? Es captar, mantener, analizar la información que nos llega, ¿verdad? El proceso mental es como si tuviéramos un Windows ahí actualizado, ¿no es cierto? Una computadora, básicamente, ¿no es cierto? Donde captamos información, recibimos información, analizamos información. Entonces, nuestro cerebro muchas veces, por ejemplo, dentro de la corriente cognitivo-conductual, dicen que nuestro cerebro es como un computador que va captando, almacenando, analizando información y reteniendo información, que es muy importante. Entonces, más o menos, en la mente sería como un computador, si lo analizamos analógicamente, ¿verdad? Entonces, dentro de esa captación de información, nosotros tenemos dos tipos de divisiones, ¿no es cierto?, importantes de lo que son los procesos mentales. Tenemos los procesos mentales básicos y los procesos mentales superiores. Los procesos mentales básicos, ¿cuáles eran? La percepción, la La atención, la memoria y percepción, la la memoria y la sensación. A ver, vamos a levantar la manito para participar en orden, ¿ok? Ay, sí, pero no todos al mismo tiempo, pues. Hace un rato todos querían hablar y ahora nadie quiere hablar. A ver, Gisela, cuéntame. A ver, los básicos eran la percepción, la atención, la memoria y la sensación. Perfecto. ¿Y Que cuáles se eran los basaban, superiores? ya los superiores eran, en cambio, los que se adaptaban a las respuestas, como el comportamiento, el pensamiento, el razonamiento, el lenguaje y el aprendizaje, la creatividad y la emoción. La motivación. Ya. Entonces ahí no mal. La Era motivación. la motivación, no la emoción. Y el comportamiento también no estaba ahí. Era el pensamiento, ¿ok? Y te faltaron las funciones ejecutivas. En lugar Ok. de pensamiento, ¿cuál era, profe? En lugar de comportamiento, era Ya. funciones ejecutivas. Y en lugar de emoción, era motivación. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro qué es o qué son los procesos mentales, ¿verdad? Y qué trataban de estudiar estas- estos autores. Ahora ya tenemos un poco más claro, ¿verdad? De qué es lo que trataban de estudiar, qué es lo que, que les interesaba. Vamos a hablar acerca de Sigmund Freud, uno de los autores más importantes, de hecho, inclusive como precursor de la psicología criminal. Como bien sabemos, Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis, introdujo un enfoque revolucionario para el estudio de la mente humana. Freud propone que la mente humana está dividida en tres componentes principales: el ello, el yo y el superyo.
¿Qué es el ello? Son los instintos, los deseos más primitivos. El yo es la parte más racional y la parte más consciente. Y el super yo son las normas sociales, la moral, ¿no es cierto? Que están totalmente internalizadas. Según Freud, los conflictos entre estas tres instancias, especialmente entre los deseos reprimidos, son las bases, por ejemplo, de la neurosis y otros trastornos psicológicos. Su teoría del inconsciente abrió una nueva perspectiva para el estudio de la mente humana, centrada en los procesos no conscientes que influyen en el comportamiento. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis importante. Vamos a hablar acerca del ello, del yo y del superior. Ok. Y para eso, bueno, no me critiquen porque aquí voy a hacer un intento de dibujo, un intento de esquema para explicarles. Y para que vayamos analizando con ustedes cómo funciona estos tres componentes importantes que Sigmund Freud comienza a hablar. Ok, todos lo estamos observando. Sí, todos estamos observando la pizarra. No, profe. No, profe. No, profe. ¿No? Sí está la pizarra aquí. ¿No ven? ¿O sí? Sí, licenciado, ya se puede observar. Ya se puede observar, ya. Ok, perfecto, ahí sí. Entonces voy a hacer un intento de cerebro aquí. Ok. Este cerebro está dividido por tres componentes importantes. ¿Ya? Digamos que este es un cerebro humano. Ok, digamos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante. El ello. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hacer esto. Este es el ello. Aquí está el yo. Aquí está el superior. Perfecto. Más o menos entendemos este esquema, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el ello, el yo y el superior? Ok. eh, Hay algo importante que hay que decir aquí. Em, el ello, el yo y el superior son tres componentes importantes. El ello es lo más primitivo, ¿no es cierto? Es lo que les decía. Es lo más primitivo en donde está básicamente lo que es el deseo, em,
es, digámoslo así, la parte más primitiva y profunda de la personalidad. Va a representar lo que son los deseos más íntimos, los impulsos, las necesidades más básicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Las necesidades básicas van a ser las necesidades humanas que tenemos, ¿verdad? Esta necesidad inclusive de reproducción, ¿verdad? Entonces, actúa de manera inmediata sin considerar las consecuencias. Es como si habláramos del inconsciente, ¿verdad? Eso es el hecho. Vamos con el yo. El yo tiene una función importantísima y el yo cumple la función de ser un mediador. Es un mediador entre lo que es el ello y lo que es el superior. Se encarga de cumplir los deseos del ello, ¿no es cierto? Pero tratando de hacerlo de manera mucho más realista. Es decir, que el yo va a tratar de analizar, por ejemplo, acciones y le permite escoger un camino. El yo inclusive ayuda a considerar algunas condiciones que tiene el mundo exterior de lo que tiene el mundo interior. ¿Qué pasa con el superyo? Representa los valores morales, representa los valores éticos, que se aprenden a través de la cultura, de la familia, de las reglas, de la religión, de todo. Es la instancia que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Se forma a partir de la internalización de las normas, como les decía, ¿no es cierto? Que es bastante importante, y los valores que transmiten los padres y las figuras de autoridad, como por ejemplo profesores, maestros. Estas tres instancias importantísimas están en constante interacción y pueden entrar en conflicto. Pueden entrar en conflicto si es que este elemento, si este componente no logra cumplir su función de mediador. Entonces, la pregunta que yo les hago aquí es, con respecto a este pequeño esquema que les hice, ¿qué pasaría si es que entra en conflicto el ello, el superyo, y el yo no cumple esta función de mediador? Les voy a poner un ejemplo, y es algo que nos pasa a todos, absolutamente a todos. Aunque Freud no introdujo este término y este concepto, es algo que nos pasa constantemente. Entramos en ansiedad, en crisis, cuando hay un conflicto entre el ello y el superyo. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes va a pensar en un ejemplo, ¿sí? Les voy a pedir que piensen en un ejemplo. Pero antes de pedirles que piensen en un ejemplo, yo tengo que darles un ejemplo. ¿Ok? Enrique, por favor. Profe, una ¿Perdón? No te escucho bien. Enrique, no te escucho bien. Se te escucha como entrecortado. pregunta, por ejemplo, Profe, parece que es su internet. Bueno, yo lo escucho bien al compañero. ¿Sí le escuchas bien? Entonces puede ser que mi conexión no esté tan Sí, profe. estable. Sí, puede ser que se me esté yendo un ahí poco. me entiende, Perdón. profe. Ok, dime. Ahí te A ver, escucho. ya, por ejemplo, si nosotros decimos que la mente está dividida en lo que son los tres componentes, el ello, el yo y el superyo, puede ser que en algunos casos se dé, por ejemplo, la dominancia de alguno de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en alguna persona el ello, fuera el que predomine? ¿De qué manera podría actuar? Ok, ahí es cuando hablamos acerca del conflicto, ¿no es cierto? Ahí yo les estaba comentando acerca del conflicto que existe entre estos tres componentes. Justamente el conflicto comienza a existir desde que, o a raíz de que,
uno de estos componentes comienza a polarizarse, o los dos, ¿ya? Y entramos en ansiedad, ¿ok? Les dije que les iba a poner un ejemplo. Problemas alimenticios, problemas de alimentación. Ok, ¿cómo actúa mi super yo? Mi super yo actúa diciéndome, perdón, hablemos del ello. Mi ello actúa de esta manera, diciéndome, eh, Hay mira, que comer por sobre para la tú tienes que supervivencia. comer todo lo que se te venga, todo lo que se te presente tienes que comer. Mira qué delicioso está esto, mira qué rico se ve esos postres, mira qué delicioso. Tú tienes que satisfacer tu cuerpo, tu necesidad más básica. Tu super yo comienza a decir, ok, si yo comienzo a comer así todos los días, voy a enfermarme. Puede ser que me vaya a empachar, ¿no es cierto? Puede ser inclusive que comience a pensar de acuerdo a mi cultura, a mi forma de ver, a mi ideología y a mi percepción de las cosas, que pueda decir o creer que puedo llegar a engordar, ¿verdad? Entonces, la función que cumple el componente del yo, ¿no es cierto? No frente a un conflicto, sino frente a situaciones normales, va a ser la siguiente. El yo va a ser ese puente, ¿no es cierto? Va a ser ese mediador entre el ello y el super-yo. ¿Y qué es lo que va a decir? Ok, mira, no creo que porque comas una sola vez esto te vaya a hacer daño, pero si tú comes constantemente o tratas de comer constantemente lo que te está diciendo tu cuerpo que debes comer o alimentarte, te vas a enfermar. Entonces, el yo comienza a hacer un ejercicio, un ejemplo en el que va a satisfacer la necesidad del yo, pero también va a tratar de cumplir la satisfacción del super yo. Va a buscar un punto medio, un punto neutro. Y este yo es el consciente y el racional, es el que actúa frente a este mundo externo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando entramos en conflicto? Cuando este yo no está cumpliendo su rol, no está cumpliendo el rol de mediador. ¿Por qué? Porque el yo tiene una percepción acerca mucho más arraigada y polarizada, el superior también. Entramos en conflicto y cuando entramos en conflicto comenzamos justamente a tener comportamientos y respuestas mucho más ansiosas porque el yo no se comienza a identificar o cumplir ese rol, ¿verdad? ¿Y ahí qué pasa? Bulimia, anorexia. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo? Le doy, ¿no es cierto? Cumplo la satisfacción del ello. ¿Cómo? Después, me siento culpable. Me siento súper culpable por lo que hice. ¿Y qué tengo que hacer? Una conducta compensatoria como es vomitar a trancos. Entonces, ¿qué pasó con el rol y la función del yo? Con la función de racionalización o conciencia, que no la cumplió, ¿verdad? Entonces, ahora me entienden más o menos la función del ello, del superior y del yo dentro del cerebro humano. Ahora, ¿cómo podría esto asociarse o aplicarse dentro de un cerebro, de una mente, de una persona que tiene un comportamiento delictivo? Porque parte fundamental de esta teoría que estamos viendo ahorita de Sigmund Freud nace justamente el tratar de analizar y entender el comportamiento criminal. ¿En base a qué? A las represiones y proyecciones del inconsciente y a los conflictos que existen con el yo. A ver, pensemos en dos ejemplos. Bueno, un ejemplo, más o menos como el que yo les acabo de hacer.
Profe, tal vez sería, por ejemplo, cuando una persona tiene, como decir, pánico a hablar en público, ahí el ello sería la parte más primitiva, que sería huir, porque los nervios, eso que tenemos del miedo, es prácticamente para sobrevivir. Entonces ahí actuaría el ello. El yo sería la parte racional, yo que sé, a la hora de exponer, decir, no, es solo una parte de una presentación. Y el super yo sería como las normas sociales, los valores éticos de estar tranquila, podría ser. No tanto así, no tanto así, porque a ver, el ello, como les estaba diciendo, ¿no es cierto? Es la parte más instintiva, ¿no es cierto? Es lo más instintivo y profundo de la personalidad. Representa los impulsos, los deseos, las necesidades más básicas, ¿no es cierto? Es como que no piensa, es lo más inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, eh, el miedo es algo ya mucho más elaborado, ¿sí me entiendes? El miedo es como, a ver, cuando nosotros hablamos de ansiedad social o cuando tienes que el miedo de hablar en público, tú ya le estás dando un significado a ese miedo, ¿verdad? Ok, pero, por ejemplo, el ello puede ser el miedo por alguna situación que te dio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero el ello es básicamente como representa ese impulso, entonces ese deseo, el deseo, como tú me decías, el deseo de huida, tiene que ver más con el aspecto ok, verás, el deseo de huida está más enfocado hacia lo que es el yo, en este caso, porque es el que le da la conciencia, si me entiendes, lo que le da la racionalidad de huir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ello puede decir, ok, yo quiero hablar, yo necesito hablar, ¿no es cierto? Es lo que te dice, ¿ya? Pero acá, el superior te dice, ok, mira, de pronto tú no debes hablar porque cada vez que hablas, eh, es como que quedas mal, ¿sí me entiendes? Quedas mal, entonces la gente se te burla, se te ríe. Entonces el yo que dice, ok, el yo dice, a ver, entonces mi actitud frente a esto tiene que ser una actitud de huida, de desconfianza, ¿sí me entiendes? En ese sentido, en el ejemplo que tú acabas de poner, Sí, profe. ¿sí me entiendes? Pero ¿qué pasa cuando entra en conflicto el yo? En ese mismo ejemplo que acabas de poner. ¿Qué pasa en ese Que se mismo ejemplo vuelve que acabas de poner consciente. tú? ¿Qué cosa? Que se vuelve consciente. No, cuando entra en conflicto el yo, no te puedes volver consciente. Cuando entra en conflicto el yo, ¿ya? El yo no es ese puente, no le da ese entendimiento, esa racionalidad. Es decir, que mira, como te estaba explicando, el ello es la parte más primitiva. La parte más primitiva es ese miedo que tienes. ¿Y ese miedo por qué? Ese miedo pudo haber sido alimentado porque tuviste un trauma de pequeñita, ¿no es cierto? Y la gente se te rió cuando hablaste en público. O alguien te dijo que no eras lo suficientemente capaz como para hablar en público. Y se te empezaban a reír, ¿ya? Y el super yo dice, ok, mira, eh, le da un mayor entendimiento, ¿no es cierto? Si tú hablas, la gente va a empezar a burlarse más de ti, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ok, si yo hablo me voy a sentir culpable porque no siento que estoy aportando con nada. Me siento mal porque no me siento capaz, no me siento capaz, no me siento valorada. Entonces el yo dice, ok, mira, para que no te sientas así y tampoco te tengas este miedo, ok, la mejor manera para satisfacer la necesidad del ello y super yo es que tú comiences a tratar de evitar este tipo de situaciones. Pues cada vez que tengas que hablar en público, evita, simplemente trata de no exponerte mucho o habla poco. ¿Sí me entiendes? Pero cuando entra en conflicto, ¿qué pasa? Te da un ataque, una fobia social, ¿no es cierto? Ese es el conflicto.
El conflicto de estos tres comienza a tener protagonismo cuando la respuesta no es una respuesta funcional. Entonces ¿qué comienzas a hacer? Te pones tan nerviosa que comienzas a desmayarte. Te desmayaste en plena exposición. O te dio un ataque de nervios que comienzas a, a tener agitaciones motoras, dolor de cabeza, náusea, ¿verdad? Porque no sabes qué hacer. Y pasa. No sé si han visto a algunas personas que les suele ocurrir eso frente a un público. O se desmayan. ¿Sí? Esa es la respuesta cuando entra en conflicto estos tres componentes importantes que Freud hablaba. Entonces, yo les decía, ok, pongan un ejemplo acerca de la mente criminal. No sé si ustedes recuerdan la primera clase que tuvimos en la primera semana y del caso que yo les conté en la universidad de este chico de la Facultad de Agroindustrias. Ok, ahí, por ejemplo, ¿cómo actúa aquí el ello, el superyo y el yo? Por ejemplo, ahí vemos algo muy importante ahí, y hay que analizarlo mucho. Que yo en algún momento cuando les contaba esta historia, les decía que esta persona, al momento de ser capturado, le hacían la entrevista y les decía si se sentía mal o no se sentía mal por esto. Y él no mostraba culpabilidad, es decir, que no había esto. No existía el superyo. Y cuando no existe el superyo, nos hace pensar en una cosa importante, que hay un trastorno mental de por medio, el que se llama el trastorno antisocial de la personalidad. Porque el trastorno antisocial de la personalidad no cumple dentro de estos parámetros del superyo, ¿no es cierto? Esta representación de los valores morales y éticos que se aprenden a través de la cultura. Simplemente dejó que el deseo del ello sea o trate de ser cumplido por el yo. Entraron en conflicto estos dos, pero ganó este. ¿Me hago entender? Sí, profe, entonces todas las personas tienen un ello, o sea, pensamientos, como usted dijo, Todos. Mira, la parte más les voy primitiva. a poner Entonces, otro ejemplo. Digamos que, voy a poner el caso de chicos y chicas. Les gusta el novio o la novia de su mejor amiga o su mejor amigo, ¿no es cierto? Pero me gusta, me parece guapo, guapa, me parece simpático, simpática, qué lindo que es, qué linda que es, ¿verdad? Pero yo no le puedo decir, yo no puedo hacer saber que a mí me gusta. Porque si yo hago eso, ¿qué pasa con mi amiga? ¿Qué va a pasar con mi amiga? Le puedo lastimar. Le puedo lastimar y además yo no puedo meterme con una persona que ya tiene novia o novio y además no quiero, porque yo le haría daño a mi amiga, yo me sentiría culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El yo va a decir, ok, no puedes hacer esto, pero tampoco te puedes portar mal, tienes que ser una buena persona, tienes que tratarle bien, tienes que ser atenta, pero no tienes que involucrarte mucho, porque el yo va mediando esa situación entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo inconsciente e inclusive lo que determinan los valores y las normas. ¿Me hago entender? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? Profe, eso también se podría asimilar o ponerle como ejemplo a una persona que roba, que por necesidad o por deseo de querer tener algo, roba, pero en su yo sabe que lo que va a hacer está mal, pero aún así lo hace, algo Por así. supuesto, por supuesto, por supuesto. Y eso está muy vinculado. De hecho, uno de los ejemplos que querían que me pongan era ese, justamente, los delitos que hay, por ejemplo, de hurto, de robo, ¿verdad? Pasa eso, ¿no es cierto? Inconscientemente, ok, digo, necesito esto, necesito dinero, ¿no es cierto? Por necesidad. Mi inconsciente me dice eso, pero en algunas personas dice, ok, puede ser que te mueras del hambre, pero tú no puedes robar, porque si robas, te vas a sentir mal, porque no está bien el robar, pero otras personas dicen, no,
Yo tengo que hacerlo. Y ahí es cuando entra en conflicto justamente esto, ¿no es cierto? Porque ya no estoy haciendo caso al yo. Y el yo es este mediador, este puente entre el ello y el superyo. Entonces, lo que hice fue desplazarle al yo y básicamente hacerle caso al ello, a mis instintos, a mis necesidades, a mis deseos más profundos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estamos tomados? O nos hemos tomado un par de copas de más. ¿Ya? El super yo está totalmente bloqueado. Y el yo cumple una función. El yo cumple la función de satisfacer única y exclusivamente al ello, a los deseos, a los impulsos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Ok, si no hay preguntas y dudas, continuamos. Ok, continuamos con los precursores de la psicología criminal. Ok, la psicología criminal ya sabemos que es una disciplina y una rama de la psicología, ¿verdad? Que explora las causas psicológicas de las conductas delictivas y se encarga de estudiar las características y comportamientos de delincuentes desde una perspectiva psicológica. Esta disciplina ha ido creciendo, ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, considerablemente a lo largo del tiempo, y sus orígenes pueden rastrearse a través de varios pensadores claves que sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la psicología criminal. ¿Cuáles fueron los, digamos, autores más importantes en este sentido? Hemos hablado mucho de Cesare Lombroso, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo de Cesare Lombroso y él es uno de los primeros precursores importantísimos dentro de este campo, ya que fue un médico y un criminólogo italiano. Él decía, o básicamente mencionaba, que las características físicas de los delincuentes eran importantes en la relación con el comportamiento criminal, lo que le llevó a proponer una teoría bastante peculiar, que es la teoría del criminal innato, ¿no es cierto? ¿Qué decía esto, no es cierto? Decía básicamente que los delincuentes tenían características físicas distintivas que indicaban la predisposición criminal o la predisposición a cometer algún tipo de delito. Este enfoque que estaba basado en un ámbito científico y positivista, consideraba que el comportamiento criminal era el resultado de factores biológicos y factores hereditarios. Ya vamos a hablar de esto. ¿Qué proponía Cesare Lombroso? Cesare Lombroso siempre buscó explicar el complejo fenómeno de lo que era la criminalidad, ¿sí? Y la preocupación importante que tenía acerca de tratar de entender los motivos que tiene una persona generalmente para cometer un acto delictivo o un acto criminal. Entonces, él comienza a catalogar distintos tipos de delincuentes o criminales, César el Lombroso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué decía? Que tenemos 6 tipos de criminales, César Lombroso. El criminal nato, esta persona que tiene un perfil delincuente, por ejemplo, tenía rasgos físicos concretos, ¿ya? Por ejemplo, él creía que tener un cráneo mucho más pequeño, ya en relación a un cráneo normal, la frente hundida, ¿ya? Y un abultamiento en la parte de la nuca, en la parte posterior del cráneo, ¿sí? Te hacía justamente una persona que tenía características físicas para tener un perfil criminal, ¿ya? ¿Y qué pasaba a nivel psicológico? A nivel psicológico decía que debíamos detectar que una persona puede ser impulsiva, puede ser cruel
o puede tener una falta de sentido moral, ¿ya? Entonces, esas características, tanto físicas como psicológicas, yo las adoptaba. Y decía, ok, entonces el criminal nato, ¿qué es lo que pasa? Cráneo más pequeño, frente hundida, prominencia en la parte posterior del cráneo, ¿no es cierto? Psicológicamente, ¿qué tiene que tener? Tiene que ser impulsivo, cruel, insensible y tiene que tener una falta de sentido moral. Criminal nato. Luego tenemos el delincuente locomoral, ¿ya? Físicamente, este criminal tenía un cráneo casi de igual capacidad o superior a lo que representaba un cráneo normal. Pero tenía una característica importante, su mandíbula. Su mandíbula tenía que ser muy, ¿cómo se llama? Muy visible, muy prominente, ¿ya? ¿Sí? Una mandíbula muy voluminosa. ¿Qué pasaba a nivel psicológico o a nivel psíquico con estas personas? Eran personas que eran apáticas, eran personas egoístas, eran personas vanidosas, personas muy inteligentes, ojo con eso, ¿no es cierto? Así, pero también personas muy indisciplinadas. Teníamos otro tipo de delincuente que era el delincuente epiléptico, según Lombroso. Para Lombroso, la epilepsia era un rasgo de criminalidad en ese tiempo. ¿Por qué creen que la epilepsia podría tener un rasgo de, de, delincuen- de criminalidad, por ejemplo? Bueno, Lombroso pensaba o decía que el delincuente epiléptico generalmente em, era uno de los más peligrosos por la volatilidad que tenía. Generalmente por estos ataques que tenía destructivos, autodestructivos, estas tendencias de violencia, muchas tendencias de suicidio, generalmente lo volvían una persona un perfil muy, digamos, muy peligroso para él y para el resto de personas. Tendremos el delincuente pasional. ¿Cuál creen que es el delincuente pasional? Podría ser el que se deja llevar por las emociones, Ok, ira, amor. sí es importante, ¿no es cierto? Tiene este rasgo romántico inclusive, ¿no es cierto? Eh, Lombroso no se fijaba en este sentido en el delincuente pasional en rasgos físicos concretos, pero sí había una brecha de edad bastante importante entre los 20 y 30 años. Decía que entre esas edades generalmente se cometían los crímenes pasionales. Más de un tercio de los delincuentes pasionales eran mujeres, ¿ya? Entonces, según el médico italiano, ¿no? Según Lombroso. En general, mostraban siempre un tipo de conmoción tras un acto criminal y había esta culpabilidad, esta tendencia a confesar y al final eh, el acto del suicidio. Pero ahora vemos que este delincuente, digamos, pasional, no solo ocurre en mujeres, también ocurre en hombres, ¿verdad? Ocurre muchísimo en este tipo de, de género. Entonces sí es importante tomar en cuenta también cómo se actuaba antes, ¿no? Cómo se veía o se percibía a los tipos de delincuentes en este sentido. Entonces, no sé si ustedes recuerdan el caso de Lorena Bobby, por ejemplo. Ya, Lorena Bobby es una mujer hispanoamericana que encontró a su marido siendo infiel unas cuantas veces. Entonces ella, en un acto, no sé, un acto de venganza, mutiló el, el aparato reproductor de su conviviente, ¿sí? Entonces, inclusive hay personas que han intentado atentar con su propia vida luego de cometer un crimen, un intento de, de asesinato en estos casos, por ejemplo. Entonces, por esa volatilidad, generalmente nosotros vemos esto.
Y vemos muchísimo estos crímenes pasionales en las novelas, ¿no? En las novelas mexicanas veíamos mucho esto, ¿no es cierto? Si no estás conmigo, no estás con nadie, ¿no es cierto? Veíamos muchísimo ese crimen pasional. Ok, tenemos al delincuente loco también, que es importantísimo hablar de él. Este tipo de delincuente está más arraigado, más vinculado con enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, decía que, Lombroso decía que tenían esta incapacidad para razonar, pero los dividía en tres tipos, en tres subtipos. Al delincuente loco lo dividía en el delincuente loco histérico, el alcohólico y el matoide, ¿no es cierto? Entonces el histérico, el que no aguantaba nada, ¿no es cierto? Era cero tolerante a cualquier tipo de situación. El alcohólico, el que actuaba bajo los efectos del alcohol y que no se acordaba de qué ocurrió. Y el otro, que es el matoide, que es el que delinque por impulso, cruzando la línea entre la cordura y la locura. Importantísimo eso. Y tenemos lo que son los delincuentes ocasionales, ¿no es cierto? Y estos los dividió en algunos, en los pseudocriminales, los criminaloides, y los habituales o profesionales. Entonces, dentro de esto, los pseudocriminales son aquellos que comiten los delitos involuntariamente, ¿sí? Y hacen, por ejemplo, este tema de los hurtos, de los robos, ¿sí? Por ejemplo, matan en defensa al honor, o provocan incendios, los pirómanos, por ejemplo. O por ejemplo, el tema de la defensa al honor. Terminé haciéndole daño o defendiendo el honor de mi familia, por ejemplo, porque insultó a mi mamá, a mi papá, a mi familia. ¿Sí? Entonces esos son pseudo criminales. Los criminaloides generalmente son personas que tienden a tener eh, tienen un poco de empatía, no tienen mucha, ¿no? Cometen delitos que no cometerían en situaciones normales, ¿no es cierto? Y generalmente son criminales que están eh, presionados por las circunstancias. Puede ser la estafa, el robo de alguien por necesidad, ¿sí? Porque le están amenazando, ¿sí? Ese tipo de criminales son los criminaloides. Y tenemos los profesionales, que son personas que ya han delinquido desde edades muy tempranas, desde la infancia, por ejemplo, y en situaciones personales que les van a empujar o impulsar a cometer más delitos, hasta convertirse básicamente en profesionales, como su nombre lo dice. Ok, vamos a hablar un poquito de Sigmund Freud otra vez, pero ya entendiendo lo que es el ello, el yo y el superior, ¿no es cierto? El desarrollo del psicoanálisis por Sigmund Freud también fue fundamental para la evolución de la psicología criminal. Si bien es cierto, Freud no se dedicó exclusivamente al estudio del crimen, pero su teoría de la mente y el inconsciente ofreció una perspectiva que más tarde sería aplicada para comprender la conducta criminal. Según Freud, el comportamiento humano está determinado por los conflictos inconscientes y en muchos casos estos conflictos pueden dar lugar a conductas desviadas, incluidas las delictivas. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Freud sostuvo que las experiencias tempranas, es decir, las tensiones entre el ello, entre el yo, entre el superyo, son claves para entender las motivaciones detrás de los actos delictivos. Por ejemplo, en su teoría de los mecanismos de defensa, Freud explica cómo las personas pueden recurrir a la represión o a la proyección de emociones para manejar conflictos internos, lo que en ciertos casos puede manifestarse o mantenerse en un comportamiento criminal. Vamos a hablar de William Haley, psicólogo y psiquiatra estadounidense. Fue otro de los precursores importantísimos y fundamentales dentro del estudio de la psicología criminal. Haley fue el primero en la investigación sobre la relación entre los trastornos de personalidad y el comportamiento criminal. Y en su trabajo subraya la importancia de un enfoque integral que incluyera tanto factores individuales como factores sociales. En su estudio sobre los delincuentes juveniles,
argumentó que los factores psicológicos como la inmadurez emocional, los trastornos de personalidad, están estrechamente vinculados con la delincuencia juvenil. Este enfoque psicodinámico permitió una mejor comprensión de los aspectos internos que influían en el comportamiento criminal, en contraste con las teorías puramente biológicas o sociales. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Quiero hacer un break de unos 10 minutitos con ustedes. Ya regresamos a las 12:21 para continuar con la clase. ¿Les parece? Sí, ¿Estamos de profe, acuerdo? gracias. Gracias, Pueden profe. levantarse a tomar algo, al baño, a donde quiera, para continuar.
Bueno, ya retomamos las clases. Ok. Otra vez hagamos una recopilación acerca de César el Hombroso. Nos hablaba acerca de la teoría del delincuente nato, ¿verdad? ¿Qué decía esta teoría del delincuente nato? ¿Quién me ayuda? Que tenía una predisposición criminal, ya sean por factores biológicos o hereditarios. Hablaba algo muy importante, que era acerca de los rasgos físicos de una persona, las características físicas de una persona, ¿verdad? Sí, también hablaba de un tema hereditario y también de aspectos o factores psicológicos, ¿verdad? Entonces decía, creía que algunos individuos nacían con predisposiciones criminales identificables a través de los rasgos físicos, ¿verdad? También planteó una frase, un concepto que era el atavismo, que afirmaba que los criminales eran atávicos, es decir, con características de animales inferiores, como por ejemplo, eh, la prominente mandíbula que tenían y la simetría facial. Entonces, Lombroso pensaba básicamente que un criminal se lo determinaba por sus características físicas y psicológicas. Entonces, si tenía una mandíbula, ¿se acuerdan quién eran estas personas que tenían una prominente mandíbula? ¿Qué tipos de delincuentes eran? Loco moral. Disculpa, ¿cuáles? ¿Cuáles eran estos delincuentes? El loco moral, profe. El loco moral, muy bien. El loco moral tenía la mandíbula bien gruesa. A ver, ¿cuál tenía el cráneo pequeño, la frente hundida y un abultamiento en la parte inferior de la cabeza? El El delincuente nato. El criminal nato, perfecto. Ok. ¿Quién, em, quién no respondía por los actos y tenía esta incapacidad de razonamiento? El loco. El loco, perfecto. el epiléptico no era profe. No, el loco. El epiléptico era el más peligroso de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran autodestructivos, eran violentos y tenían esta tendencia al suicidio. Eran considerados los más peligrosos por la volatilidad que tenían. Ok, perfecto. Otro autor importante es Enrico Ferri. Él nos habló acerca de la escuela positiva. Ok, cuando hablamos de positivismo, hablamos de cientificidad. Entonces, él habló acerca de los factores sociales y ambientales. Es uno de los términos que luego vamos a usar muchísimo, 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 porque Ferri amplía el enfoque del hombroso y él dice, ok, para ser considerado un criminal o un delincuente, no solo tenemos que basarnos en las características físicas y las características psicológicas, también hay que considerar los factores sociales, ambientales, como por ejemplo la pobreza y la educación, ¿no es cierto? Y dice, ok, tenemos que plantear algo, ¿no es cierto? Creía que el delito era inevitablemente determinado por factores biológicos, sociales y económicos. Es decir, que aquí, simple, o sea, ya no es como Lombroso. César el Lombroso lo atribuye a los delitos y al crimen a un aspecto de características físicas y características psicológicas. Entonces, Enrico Ferri dice, no, aquí hay más características y más factores. Entonces tenemos factores biológicos, tenemos factores sociales y tenemos factores económicos que van a ayudar a determinar si esa persona va o no va a ser un criminal o un delincuente.
Él plantea algo muy importante, que es el término acerca de la prevención del delito. Entonces, él propone medidas de prevención social para combatir la delincuencia, como por ejemplo, ¿qué dice? Ok, uno de los factores de prevención más importantes que nosotros tenemos que tener es la educación y mejorar las condiciones de vida. Es decir, que si a una persona le proporcionamos un, un lugar de trabajo o un trabajo, esa persona va a mejorar esas condiciones de vida a nivel económico y no va a estar arraigado, vinculado con hechos delictivos. ¿Qué creen ustedes y qué opinan acerca de esta postulación que Enrico Ferri hablaba, acerca de la escuela positiva? Un poco ampliando las ideas de César Lombroso. A ver, voy a preguntar. Creo que todos tenemos que participar. Carelis, ayúdame, por favor. ¿Qué opinas acerca de esta postulación que decía Enrico Ferri? Parece que no El está. determinismo, Ah, ok, perdón, sí, sí. no Parece que no. sé. Ok, perdón. Listo. ¿Qué decía acerca de todo esto? Le- ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Porque como les dije, ¿no es cierto? Todo esto, todas mm, estas cosas las vamos a encontrar en Internet, en Google y todo, pero lo que tenemos que aprender a hacer es a tener este pensamiento crítico, a decir, ok, yo estoy de acuerdo, sí, se trata más o menos de esto, pero tampoco estoy de acuerdo. O sea, yo quiero escucharles qué opinan acerca de todo esto. Pues yo sí estaría de acuerdo. O sea, sí influiría un poco en mejorar la sociedad, ¿no? Sobre, o sea, no sé, buscar formas para impulsar negocios, puede ser para que no exista mucha la pobreza. En educación, implementar nuevas, pues nuevas materias, nuevas actividades. Ok, Que ¿alguien mejore más? eso. Gisela, cuéntame. Yo creo, o sea, que dentro de lo que es la teoría de Lombroso y la teoría de Enrico Férrico, estarían de alguna u otra forma complementándose, pero también vendría a entrar el factor personal. Digamos, si a mí como social, psicológico, tengo la ayuda y el apoyo psicológico y en lo social me dan la educación o me dan un trabajo, pero si yo no quiero mejorar en ese ambiente, o sea, no lo podría sacar como algo beneficioso. Entonces también dependería de mi yo personal, considero en ese aspecto. Ya, perfecto, perfecto. Eso ya vamos a hablar algo muy importante que Rafael Garófalo habla también, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de ese autor también, que es bastante importante. A mí me parece que es importante, sobre todo, tomar en cuenta que ya César el Hombroso es como que tiene una teoría un poco limitada, a pesar de ser el padre o considerado uno de los padres de la criminalística y de la criminología. eh, Siento que él se cerró mucho, ¿no es cierto?, a pensar en dos factores importantes. Tal vez el uno basado en muchos prejuicios y en algunos estudios que él ha realizado, pero el otro factor, sí, considerado justamente en el ámbito de la psicología y sobre todo tomándolo en cuenta porque en ese siglo la psicología comenzó a tener su posicionamiento y su aparición, pero nunca el tema del entorno social había sido considerado. Entonces Enrico Ferri bajo estas condiciones dice, ok, debe haber algo más con respecto a esto, ¿no es cierto? Entonces dice, ok, la biología también es un factor determinante, el ámbito social, el ámbito económico, pero nosotros ahora, hoy en día, nos damos cuenta que no es solo eso, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que la psicología criminal, bueno, el- la criminalística, ¿no es cierto? ¿Qué era la criminalística? Se acuerdan el concepto que nosotros dimos? Ustedes saben el concepto de criminalística, ustedes ya han de haber visto eso en semestres anteriores, ¿no es cierto?
La diferencia entre criminalística y criminología. La criminalística, profe, se encarga de las cosas físicas y materiales. En cambio, la criminología se encarga del delincuente, de la víctima en sí, en sus comportamientos. El comportamiento, ¿no es cierto?, que tiene inclusive frente al desenvolvimiento social o frente a una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, las dos, al fin y al cabo, son disciplinas que estudian el delito, ¿no es cierto? Pero desde distintas perspectivas. Como se decía, ¿no es cierto? La criminología se va a centrar básicamente en las causas del delito, mientras que la criminalística se centra en cómo ocurrió, ¿verdad? Entonces se encarga de investigar, la criminalística se encarga de investigar las evidencias físicas del delito para determinar cómo ocurrió. Se apoya en las ciencias naturales con la física, la química y la biología. ¿Sí me entiende? Desde ahí parte algo importante, ¿ok? Que aquí no se había contemplado el tema social y económico, porque eso ya incluye un poco más a la criminología. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden? Entonces, la criminalística trabaja justamente con el tema de proporcionar pruebas tangibles para resolver un caso, por ejemplo, ¿no es cierto? En eso nos ayuda. Pero en este sentido, nosotros teníamos que prácticamente tener una base. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no teníamos las técnicas. Y ustedes ya van a ver, a partir de Rafael Garófalo comienza, y de Gross comienza a existir ya el protagonismo de la criminalística en sí. ¿Por qué? Porque aquí todavía teníamos que tener una parte teórica fundamental para saber cómo ocurrió, por ejemplo, las causas del delito, desde un aspecto más criminológico. Ok, vamos con el siguiente punto, que es Rafael Garófalo, ¿no es cierto? Lo que yo les hablaba de este autor, importantísimo, importantísimo en el tema de la defensa social. Él, como les dije, ¿no es cierto? Se basó más o menos en el tema de las bases de la criminología naturalista. Se centró en la naturaleza del delito, considerando las emociones morales. Imagínense aquí, algo muy importante, y algo que dijiste, Gisela, hace un momento. Ok, yo también creo que debería estar impulsado por un tipo de motivación, decías, ¿no es cierto? Para querer hacerlo, querer cambiar. Entonces él comienza a hablar acerca de las emociones morales y los sentimientos como factores claves. Ya no simplemente es lo que decía eh, César el Hombroso, ¿no es cierto? Características físicas y características psicológicas. Ya no solamente era lo que estaba diciendo Enrico Ferri, que era factores sociales, económicos y biológicos. Ahora estamos hablando de emociones morales y sentimientos como factores claves. Entonces, a lo largo de este camino a recorrer, nosotros estamos viendo cómo va ampliándose un poco más el espectro de la criminalística en cuanto a los precursores y cómo aportaron con sus ideas, ¿verdad? También habla acerca de la defensa social. Entonces proponen medidas de protección social para prevenir el delito, como la pena de muerte, por ejemplo. Él ya se vuelve un poquito más drástico y dice, ok. Aquí no necesitamos lo que Enrico Ferri nos decía, ¿no es cierto? Que lo que nos decía, que mejorando la educación y mejorando las condiciones de vida, el criminal va a dejar de ser criminal. Aquí dice no. Ok, aquí tenemos que proponer medidas de protección social mucho más fuertes, porque podríamos caer en una reincidencia, ¿no es cierto?, delictiva de alguna persona. Entonces tenemos que aplicar la pena de muerte y la reclusión para los criminales más peligrosos. ¿No es cierto? ¿Quién fue Rafael Garófalo? Un jurista italiano experto en criminología, muy importante. Además, fue el primer autor en utilizar el término, ¿no es cierto?, criminología, y porque estudió justamente este término para referirse a los delincuentes, a los delitos y al control social. Era muy importante, ¿no? Él afirmaba algo muy importante en una de sus teorías. Afirmaba que si un ser humano no puede vivir en la sociedad, ¿ya? Que en la sociedad básicamente se le dan normas y reglas, ¿no es cierto? Por tanto, esta persona viola esas normas o reglas, esta persona debe ser muerto. Así era. Esta persona debe estar muerta.
Así de crudo era Rafael Garófalo. Los asesinos también deben ser castigados, los decía, con la pena de muerte. Entonces, él iba en contra de la teoría retributiva que planteaba Enrico Ferri, perdón. ¿Verdad? Porque esta es una teoría retributiva. Ok, tenemos otro precursor importantísimo, Hans Gross, la criminología científica. Él comienza a introducir algo muy importante y es el concepto de criminalística, desde un enfoque científico para la investigación criminal. ¿Por qué? Porque él comienza a defender el uso de pruebas científicas como por ejemplo las huellas dactilares, el análisis de la sangre y en la resolución de los delitos. Esos dos aspectos como pruebas científicas, él comienza a introducirlas. Y él es uno de los autores más importantes porque él comienza a publicar un manual de criminología que se convierte en un texto fundamental e importantísimo para la investigación criminal. Es decir, que uno de los padres a quienes vamos a atribuir el concepto de criminalística es Hans Gross. Tenemos a Alphonse Bertillon, que habla acerca de la identificación criminal. Habla acerca de la antropometría, el registro criminal y el impacto en investigación. ¿Qué es la antropometría? Les pregunto a ustedes. El estudio de las medidas. Ok, básicamente, ¿no es cierto? Tiene que ver muchísimo con la identificación. Bueno, básicamente es una técnica de identificación criminal basada en las mediciones corporales. Entonces, es muy parecido a las mediciones que te hace un médico, ¿no es cierto? O un profesor de educación física que te toma la talla, el peso, la circunferencia de la cintura, pero él aportó con algo muy importante inclusive, ¿no es cierto? Alphonse Bertillon, que inclusive en investigaciones futuras, y bueno, este tipo de medición ayudó, facilitó inclusive para que se den las mediciones a través de las fotografías o videos. ¿Ya? Fue uno de los precursores en esto, ¿no es cierto? Ya luego se generó este tipo de revolución que fue bastante importante. Ok. Tenemos el registro criminal, que es un sistema que permitió la creación de registros criminales más precisos, facilitando la identificación de los delincuentes y el impacto en la investigación. Por ejemplo, la antropometría se convirtió en un estándar para la identificación, revolucionando la investigación policial. Es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que es bastante importante el aporte de Bertillon. Bertillon o Bertillon, como ustedes quieran decirlo. Francis Galton, en la escuela británica, él postula tres cosas importantes. Heredabilidad, dactiloscopía y las estadísticas. Ok, heredabilidad, ¿en qué sentido? Entonces él comienza a explorar algo muy importante que es la influencia de la herencia del comportamiento humano, incluyendo la delincuencia. Es lo que hablábamos, ¿no es cierto? ¿Es hereditario ser delincuente o criminal? ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Justamente, si nosotros nos basamos bajo un modelo teórico vinculado a la biología, sí, tenemos en cuenta que puede ser un factor hereditario, ¿no es cierto? Un factor hereditario inclusive y transmisible mediante trastornos mentales. La dactiloscopía hizo una importante contribución al desarrollo utilizando algo muy importante que son las huellas dactilares para la identificación. Eso ya vamos a ver posteriormente, poquito a poquito algunas cosas, ¿no? Ya vamos a ver. Y el tema de la estadística, ¿no es cierto? Entonces, este autor introduce métodos estadísticos para analizar los datos de la delincuencia y la herencia. Esto nos ayuda para tener una base importante de datos y prevalencia en cuanto a los asesinatos, ¿no? Que existían para la época. Ok, tenemos otro autor importantísimo, Cesare Beccaria, Los principios del derecho penal. Ok,
Él nos habla acerca del derecho natural. Muy importante este autor, ¿ya? Habla desde un tema más jurídico, más jurista, ¿no es cierto? Beccaria defendía los principios del derecho natural, como la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo, ¿verdad? Él habla acerca y él enfatiza acerca de la prevención de los delitos a través de un sistema penal justo y eficaz. Bueno, esto es una utopía, ¿no? Para nosotros los ecuatorianos. Es un sueño, ojalá llegar a ser algo así. Los principios del derecho penal, su obra de los delitos y las penas sientan bases importantes acerca del derecho penal moderno. Ya vamos a hablar de Cesare Beccaria más adelante en algunas teorías que tenemos que son bastante importantes. William Haley, ya habíamos hablado de él, ¿no es cierto? Ya vimos en las otras diapositivas. Él habla acerca de la psicología del delincuente, se centra en la psicología del delincuente, explorando los factores psicológicos y qué hay detrás de la criminalidad. Habla acerca del delincuente juvenil, el estudio del delincuente juvenil, identificando factores como, por ejemplo, los problemas que tiene con la familia, los problemas de las disfunciones psicológicas, inclusive a través de las herencias eh, biológicas que puede tener la heredabilidad en cuanto a la transmisión de enfermedades mentales familiares. La prevención y la rehabilitación. Él habla algo muy importante aquí. Dice, Haley aborda abogó básicamente por la prevención y la rehabilitación de los delincuentes, utilizando algo muy importante que era la psicoterapia, es decir, la rehabilitación psicológica y la educación. Nuevamente volvemos a tocar el tema de la educación. ¿Quién nos hablaba de educación como un factor para prevenir? ¿Qué precursor? Enrico Ferri. Enrico Ferri. Muy bien. Enrico Ferri nos hablaba acerca de la educación. Perfecto. Ok. Preguntas, dudas, hasta aquí. No sé si es que tal vez en el material están los 6 tipos de criminales que nosotros nos estuvo diciendo. No, no les he puesto todavía. No les he puesto porque ya vamos a tener una clase solo de César Lombroso. Y en esa clase César Lombroso, solo les mencioné ahora, pero en esa clase voy a poner toditos los 6 tipos de delincuentes que hay, según Lombroso. ¿Ok? Listo, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas adicionales. Verán que va algunas preguntas inclusive para la prueba con respecto a lo que hemos visto. Por ejemplo, el tema del ello, del yo y del superyo va, iría, inclusive voy a poner un poco de los 6 tipos de delincuentes del Lombroso, la teoría del criminal nato. eh, ¿Quién fue, quién fue el precursor que dio el nombre a la criminalística? ¿No es cierto? Entonces, muchas preguntas van, inclusive de las clases que vamos teniendo, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, con respecto al APE, habían Perfecto. al desarrollo como le comentaba, ese nosotros no vamos a llenar ningún cuestionario, o sea, simplemente hacemos como quien dice, en el resultado ponemos un resumen de lo que nosotros creemos, un ensayo analítico, algo así. Está un informe, tienen que hacer un informe analítico ahí, un análisis del caso, ¿no es cierto? De Porque la película que les he puesto y ustedes ya me dieron los grupos, inclusive que ya les voy a creer en la plataforma de Levea para la entrega, ¿ok? Está puesto esa tarea para el 14 de marzo, si pudieron observarle, ¿sí? El 14 de marzo entregamos esa tarea, ¿ok? Que es previo, obviamente es previo al, a la semana 8 creo, me parece, ya voy a revisar bien. Ok, pero en ese caso, ok, dentro de la estructura, ahí ya no sé si pudimos observar justamente cómo está, a ver si le tengo aquí. sí, profe, porque ahí está, tenemos que poner el desarrollo del marco teórico, lo Bueno, el que desarrollo del marco teórico es básicamente
todo lo que han visto, miren, o sea, en un análisis lo que vamos haciendo, básicamente es, eh, ustedes van viendo la película, ¿verdad? Van viendo la película y van respondiendo a esas cosas. ¿Cuál es el objetivo de ese análisis, de hacer esta actividad? ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el marco teórico, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, en el marco teórico, nosotros, ¿qué tenemos que poner? En el marco teórico vamos a poner, por ejemplo, las definiciones, por ejemplo, vamos a poner una introducción acerca de lo que estamos viendo. Por ejemplo, hablan de, me invento yo, psicopatía. Entonces le ponemos, ¿no es cierto? La psicopatía es tal, 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 y fundamentamos teóricamente, ¿no es cierto? Y en el desarrollo únicamente vamos a hacer la descripción de lo que nosotros vamos viendo según el análisis que vamos teniendo. ¿Me hago entender? Ya. Y ustedes van desarrollando, por ejemplo, quiénes son los actores principales, qué tipo de perfil tienen, ¿sí me entienden? Vamos viendo poco a poco y vamos identificando ese tipo de cosas, hasta irlo armando poco a poco y haciendo este análisis con respecto a, inclusive vamos a tener, en este caso, yo lo que les sugiero es justamente tener un tipo de hipótesis de cómo puede ser el perfil o qué tipo de perfil puede tener el posible asesino. ¿Sí? Verán, hagamos una cosa. ¿Qué les parece si en la siguiente clase le vamos a destinar unos 10 o 15 minutos solamente a esta actividad? O si quieren, podemos organizarnos un día en la semana y podemos ver solamente esto del API, si ustedes lo desean. ¿Sí? Para ir viendo con ustedes paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O tal vez, profe, en estos 10 minutitos, no sé si es que los compañeros Es que en tengan... 10 minutos no me va a dar el tiempo, porque sí es Ya, un poco largo. Y de aquí ya tengo otra clase. Entonces, como les digo, eso por lo menos unos 20 minutitos sí nos demoramos en la explicación de eso. ¿Alguna pregunta adicional? Una cosa importante, única y exclusivamente, no sé si pudieron observar, la tarea que yo les mandé les había extendido hasta la fecha 5, ¿verdad? Entonces ustedes pueden subir la tarea, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Para esta semana la tarea que se envía va a ser con entrega del domingo, ¿sí? No voy a poderles extender más tiempo. El domingo se tiene que entregar la siguiente tarea que ya se ha publicado, ¿ok? Que me parece que es un ensayo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que entregarlo hasta el día domingo. El domingo 11:59 ya se cierra la plataforma. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, no hay más dudas, daríamos por culminada la jornada de ahora para continuar con la semana número 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Sí, profe. gracias. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sería importante, Gisela, que podamos organizar, no sé, en esta semana tal vez, ver qué día podríamos reunirnos unos 15, 20 minutitos justamente para explicar este tema de la, de la plataforma con todos los chicos. Entonces ustedes organícense en el tiempo y yo también ya te paso mi horario para que me digas en qué hora más o menos tú podrías para reunirnos. Ya, profe, ¿Sí? envíame eso, por favor, para revisar con los compañeros. Perfecto. Gracias. Listo. O si no, el día de mañana podríamos hacerlo también, unos 20 minutitos. El día de mañana que tenemos justamente justamente son No, profe, horas, con usted no tenemos el día de mañana, tenemos documentología y balística. Pero voy a conversar con ustedes tendrían entonces el día jueves, jueves. lo que tiene conmigo. Sí, Entonces el el día jueves. jueves podríamos tener esto para explicarles un poquito mejor. ¿Sí? Ya estamos de acuerdo. Entonces quedemos el día jueves en la hora ya establecida. ¿Ya? Solamente unos 20, 15, 20 minutitos, no importa si no están todos, como les digo, ¿no es cierto? Ya con que esté la mayoría, basta, y además de esas horas no se toman lista, ¿ok? A las personas que les interese y que puedan venir, ¿ok? Listo. Que Gracias, tengan una profe. excelente jornada, entonces.
Buena tarde. Gracias, profe. Ya, Gracias, profesor. dice. Profe.